Hola, buenos días tengan todos ustedes, mi apreciable comunidad educativa, directivos de las telesecundarias, administrativos, docentes del Centro EMSAT 185 Santo Domingo y por supuesto, mis apreciables estudiantes. Es un gusto poder saludarles desde este medio virtual de Zoom, cuya herramienta pedagógica nos permitirá interactuar virtualmente y generar nuevas experiencias de aprendizaje de alto impacto. A continuación, tenemos la participación de la doctora Mónica Fernández Braga con la conferencia magistral titulada Diálogos sobre la herida colonial de nuestra América, notas sobre la descolonización intelectual. Y con el permiso de todos, compartiré con el auditorio una breve semblanza de la doctora Mónica Fernández Braga. Es licenciada en Educación por la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. Es maestra en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Es doctora en Filosofía por la Universidad Nacional de Lanús, Argentina, y postdoctora por la Universidad de la República de Uruguay. Además, es miembro del Consejo Internacional de la Revista Latinoamericana de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Costa Rica, miembro en la revista Asociación Latinoamericana de Filosofía de la Educación, miembro en cátedra internacional de interculturalidad y pensamiento crítico, en el que plenamente colaboro en la línea de investigación Educación Intercultural, y miembro en Cátedra Internacional de Educación Intercultural Rodolfo Kusch. Actualmente es docente investigadora del Departamento de Ciencias Sociales, integrante del programa de investigación, discurso, prácticas e instituciones educativas, directora del proyecto de investigación Saberes ausentes y emergentes, buscando nuevas voces sobre la formación ético-política de la docencia y el estudiantado en la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. Ha publicado diversos artículos, libros y dirigido tesis de maestría y doctorado y becas de formación en docencia e investigación. Ha organizado en colaboración diversos congresos y mesas de discusión nacionales e internacionales relacionadas con los derechos humanos, la interculturalidad y la educación, a quien le cedo el espacio para iniciar con la conferencia magistral. Bienvenida, doctora. Bueno, muchas gracias, David. Muchas gracias por esta invitación. Quiero agradecer al Colegio de Bachilleres de Chiapas y quiero agradecer particularmente a David Gómez Sánchez, bueno, por esta invitación. Digo, todo eso que leyó de mi semblanza es lo que estudié, no lo que soy. Entonces, digo, eso es muy importante. Me voy a permitir compartir pantalla, no, perdón, me equivoqué, no era esta. Vamos a dejar de compartir. Mil disculpas. A ver, ahora sí, esta sí es. Muy bien. La idea de compartirles una pantalla es con la intención de capitalizar lo mejor posible este espacio tan breve que vamos a tener. Como decía David, bueno, esto que les traigo es diálogos sobre la herida colonial de nuestra América, notas sintéticas sobre descolonización intelectual. ¿Cuáles son las propuestas entonces? Dialogar sobre la independencia de los estados de nuestra América y lo pongo en signos de interrogación, porque en realidad no estoy tan segura que nuestros estados, nuestroamericanos, latinoamericanos, estén independizados en, por ejemplo, en términos de lo que es nuestra intelectualidad, ¿no? Y como segunda propuesta, intentaremos identificar múltiples denominaciones hegemónicas sobre nuestro territorio. Y digo múltiples denominaciones porque son contados los casos en que nuestra población ha elegido el nombre eh, con el que queríamos que nos nominasen, ¿no? Esto es obviamente una cuestión hegemónica, ¿no? La nominación de nuestro territorio. Y en tercer lugar, me gustaría reflexionar sobre algunos caminos para descolonizarnos intelectualmente, ¿no? Bien, esto a grandes rasgos es lo que quería, lo que me propuse compartir con ustedes. Em,
A mí me parece que vale la pena, aunque lo he dicho en muchas oportunidades, repetir este triple entramado colonial que nos caracteriza. Esto lo podrán encontrar en uno de mis libros, en mi último libro, en mi último hijito, que bueno, que les dejo ahí. La tapa es de publicación libre, de distribución libre, está en las redes, lo pueden encontrar en la cátedra de personalidades sobre la deuda pública, ¿no? Que es una cátedra de unos colegas brasileros y otros uruguayos y argentinos. Lo descargan desde ese lugar si es que les interesa pensar en este triple entramado colonial. Hablar de conquista es hablar de colonialidad del poder, como todos y todas sabemos, ¿verdad? Ahora, esa conquista de nuestros territorios implicó la penetración, de algún modo, de esa cultura católica española que de algún modo buscó disciplinar a nuestros pueblos. Eso es algo que es sabido por todas y todes. Ahora, lo que no está tan claro es que esos grupos de españoles y posteriormente otros grupos de europeos como los franceses, em, los integrantes de la Gran Bretaña y posteriormente Estados Unidos, se hayan apropiado no solamente de nuestros recursos materiales, sino también de nuestros recursos intelectuales. Es decir, hubo ahí como una expoliación de conocimientos que la España, que era una España muy pobre, cuando, como sabemos, Cristóbal Colón y tantos otros conquistadores llegaron a nuestros territorios, esa España comenzó a acumular recursos monetarios, si ustedes quieren, en joyas, en oro, pero también, y lo que más me interesa, es en los recursos expoliados, ¿no? En los recursos cognitivos, en todo lo que hace a nuestro conocimiento ancestral, ¿no? Justamente hoy al mediodía hablaba con una colega de la Universidad de La Plata que escribió un texto maravilloso que se llama En busca de la alteridad perdida, en el que dialoga con una serie de autores que han trabajado mucho la cuestión sobre todo de la defensa hacia las culturas de nuestras poblaciones originarias, identificando, por ejemplo, tres civilizaciones nuestroamericanas que han tenido mucho impacto, es decir, la Inca como una de las mayores de la América del Sur, diría yo. Por eso no está pensada la azteca o la maya, pero sí arrancan con la comunidad inca, incas, guaraníes y araucanos, que fueron las poblaciones que en nuestros territorios, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, estuvieron organizando la vida mucho antes de que llegaran los conquistadores a nuestras tierras, ¿no? Entonces, esa conquista implicó, como dice el querido Aníbal Quijano, como decía, pero que nos legó todo ese material, implicó que, si bien es cierto que nos independizamos políticamente en el sentido de territorio político, ¿no? Y esto tiene que quedar claro, allá por fines del siglo XIX, al 1800, digo, gracias a David que me compartió algo así como unas breves experiencias de cómo fue la independencia de México, yo veía caminos muy similares a lo que fue la independencia de Argentina, ¿no? Algo así como Revolución de Mayo en 1810, independencia en 1816. Somos estados independientes, entonces ponemos un monarca inca, que era lo que nos correspondía, ¿no? O no, mejor traemos un monarca de España, que de algún modo es como una historia oficial que también leí en lo que fue la independencia mexicana, ¿no? Creo que si nos ponemos a buscar toda ese movimiento intelectual y bélico que se desarrolló en torno a la independencia tras la conquista, digo, pasaron siglos, ¿no? Sabemos que fue en el siglo XV que los colonizadores llegaron a nuestros territorios
y posteriormente, claro, se fueron dando una serie de sucesos internacionales que vale la pena tener en cuenta porque tienen mucho que ver con esas nominaciones que nos han dado a nuestros territorios. Es decir, aquellos centros de poder, como el centro de poder francés, el centro de poder español, el centro de poder alemán, el centro de poder inglés, el centro de poder de Estados Unidos, han sido siempre centros que trataron de culturizarnos eh, y, y en esa aculturación fueron expropiándonos conocimientos, además de recursos materiales y de recursos naturales como siguen haciéndolo en la actualidad, ¿no? Entonces me parece que vale tener presente esto de lo que hablo en líneas generales casi siempre, porque me parece que es como una introducción a pensar la colonialidad intelectual. Entonces, hay una colonialidad del poder que llega con esa conquista de América en el siglo XVI. En ese momento, insisto en esto, en el que España y el resto de los aledaños de España van acumulando recursos materiales y simbólicos de nuestra América, em, se da una serie de sucesos también en España y a sus alrededores en función de pensar en cómo el conocimiento acumulado que tenían las mujeres, sobre todo las mujeres, a ver, hay un término que es paradigmático, ¿no? La herejía. Muchas veces en el sentido católico se habla de la herejía, ¿no? De la herejía como una blasfemia, como algo que ofende. Sin embargo, el grupo de los herejes, tal como lo caracteriza una autora italiana que habla del patriarcado del salario, la herejía era un grupo de revolucionarios que trataban de resistir a las imposiciones de los señores feudales, de los monarcas, y, y resistir y sobre todo de la comunidad católica, que era de algún modo la que quería penetrar y que termina penetrando nuestra América, ¿no? Entonces, la creación o el nacimiento del patriarcado tiene mucho que ver con ese poderío, ¿no? Con ese poderío económico y simbólico del que se hizo la España conquistadora y luego todos sus alrededores. Piensen en que la España de algún modo fue centro por muy poco tiempo porque el modelo de acumulación termina siendo de algún modo desterrado en función de todo el otro modelo productor, ¿no? Productor de revoluciones, como fue el mundo francés, productor de empresas fabriles, como fue el mundo inglés, ¿no? Entonces, ¿para qué el patriarcado? Bien, de algún modo porque colonialidad del poder y patriarcado son algo así como una dialéctica. Van de la mano uno del otro. Patriarcado en el sentido de encerrar la sexualidad al interior de la familia y entonces cuidar ese ejército de obreros que necesitaban para instalar en sus fábricas, ¿no? Entonces, ¿cuál era el rol de las mujeres? En la casa, cuidando el futuro proletariado. Entonces, de algún modo, se instala esa idea de patriarcado, desterrando los conocimientos que las mujeres teníamos ancestralmente respecto de la medicina, respecto de los métodos anticonceptivos y respecto de la organización familiar de modo comunitario, no con jerarquías, sino de modo igualitario. Entonces, conquista, colonialidad del poder, patriarcado, hacen de algún modo una dialéctica que termina obviamente en la cuestión del capitalismo, ¿no? Termina construyéndose ese capitalismo que hoy sabemos que no es el mismo capitalismo de fines del siglo XIX y tampoco del XX, pero que de algún modo nos lleva a mercantilizar nuestras vidas. Entonces, ¿a quién beneficia ese modelo social? Y se los dejo para pensar, ustedes seguramente lo saben, pero el punto es dialogarlo, ¿no? ¿A quién benefició toda esta tradición conquistadora
que nos legó la colonialidad del poder, que nos legó la colonialidad patriarcal y que de algún modo instaló ese mundo capitalista del que no digo que tengamos que salir, porque sabemos que es imposible, pero sí podemos tratar de articular un modo de vida más digno para, sobre todo para nuestras naciones, que son las que eh, producen todo ese material originario en el sentido de los cultivos, de la minería. Digo, en mi país últimamente ha habido muchas actividades en torno a las empresas gasíferas, al litio, sobre todo a la minería, en torno a la extracción del litio, del gas, del petróleo, pero no hemos podido todavía em, levantar cabeza, podríamos decir, ¿no? Entonces, como sé que tenemos poco tiempo, no sé cuánto tiempo llevo, David, pero me gustaría dejarles entonces algunos nombres para nuestra América. ¿De dónde y por qué surgieron estos nombres? Es decir, Iberoamérica, Hispanoamérica. Fíjense que ahí todavía vamos pensando en la península ibérica, en la Hispania americana, Indoamérica, supuestamente fuimos las Indias occidentales, según la tradición conquistadora. Nuestra América, que es una denominación mucho más de fines del siglo XIX, creada hasta donde yo sé por el cubano Martí, pero parece que ha habido otras personas que lo han utilizado anteriormente. Entonces, hasta donde yo sé, la mención de Nuestra América fue una creación de José Martí, el cubano que tanto ha defendido nuestra tierra, nuestra América, nuestra madre tierra, ¿no? América Latina, Latinoamérica, fíjense, ¿no? Panamérica, América Meridional, que tiene que ver, obviamente, si ustedes quieren, no sé si alcanza a la América Central, la Meridional, pero inicia en toda la zona del Pacífico, ¿no? Con Colombia, Perú, eh, Ecuador, toda esa zona, ¿no? Que viene descendiendo hacia el sur, ¿no? Toda esa zona fue llamada América Meridional. La verdad es que desconozco si es el mismo nombre que utilizan en México, pero creo que no porque es el centro, ¿no? Es como que es el centro de América. Y ya que estamos, cuando decimos América, to- todos y todas sabemos que eso se atribuye a Américo Vespucio, ¿no? En algunas lenguas dicen eso, otras lenguas dicen que es por la plata que encontraban en nuestros territorios, pero bien, el punto es el siguiente. Alguien nos puso el nombre de América, alguien nos puso el nombre de Iberoamérica, alguien que quiere dominarnos, nos puso así sucesivamente una serie de nombres, ¿no? Esta América, Abya Yala, uno de los últimos nombres, eh, si se quiere, autorizados ahora sí por una conjunción de grupos de poblaciones originarias que pensaron que era una manera de llamar a la tierra viva, que es la tierra, yo diría, de nuestra América. Y Tierra sin Mal, que la verdad es que no lo puedo reproducir porque es un lenguaje guaraní, y la verdad es que es una lengua sumamente difícil para pronunciarla, sobre todo en quienes estamos, que tenemos la lengua castellana como lengua materna, ¿no? Entonces, dejarles eso, ¿de dónde surgieron y por qué esta cantidad de nombres? Digo, y les dejé algunos nada más, ¿no? Porque en este texto de un colega de la Universidad Nacional de Quilmes, Carlos Altamirano, La invención de nuestra América, observaciones, ¿sí? Va realizando todo un derrotero de cuáles fueron las organizaciones que fueron determinando los nombres y por qué que en un momento quien quería intervenir era el grupo inglés, en otro momento quien quería intervenir, no, era el grupo de Estados Unidos. Ahora, surge en un momento el grupo francés, ¿no? En aquel momento en el que Francia
era un imperio, el imperio napoleónico, y ahí empiezan a querernos adjudicar el término de latinos y latinas, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con algo así como un impulso imperialista que necesitamos, sobre el cual necesitamos dialogar, ¿no? ¿Por qué aceptamos tantas denominaciones o por qué nuestros grupos gobernantes, si se quiere, que son los que participan en esos encuentros internacionales de gobiernos, valga la redundancia, internacionales, por qué se autoriza estas denominaciones que no terminan de hacernos dependientes de estados eurocéntricos? Y cuando digo eurocéntricos, digo obviamente la Europa fuerte, ¿sí? Que ya no es más ni España ni Portugal, sino que la Europa fuerte es la Europa de Gran Bretaña. La Europa de Gran Bretaña, en términos de poder, eh, de poder bélico, de poder cultural, de poder empresarial, ¿no? Y de poder financiero también, ¿no? Junto con Estados Unidos, ¿sí? Si ustedes quieren, últimamente Estados Unidos ha controlado toda esa situación de poder internacional. Eh, pero en términos intelectuales, ¿sí? En términos intelectuales, sabemos que hay tres lenguas que son las más aceptadas en términos de permitirnos a nuestra América reproducir. Esas lenguas son el francés, el inglés y el alemán, ¿sí? Las tres lenguas más poderosas en términos de, por lo menos en términos de filosofía, ¿no? Si bien es cierto que hay un caudal impresionante en la filosofía española, en la filosofía italiana, pero no tienen el potencial, ¿no? El potencial hegemónico que tienen esas otras tres lenguas de tradición em, filosófica, sobre todo. Bien, entonces, esto es solamente una invitación a pensar, ¿sí? No tenemos tiempo, no es una clase, es una invitación sintética a pensar. Entonces, de ese lugar, preferí armarme algo así como unas diapositivas muy cortas, como para poder dejarles ese material de pensamiento y, si ustedes quieren, en otra oportunidad nos encontramos nuevamente a dialogar, ¿no? Entonces, a modo de telón, y me gusta hablar de telón en el sentido en que lo menciona John Carles Melich, un filósofo de la educación español actual, un referente, uno de los referentes en filosofía pedagógica, que él habla de telón porque el telón baja, pero seguramente en algún momento vuelve a subir, ¿no? Entonces, esto es como un corte, pero para seguir dialogando. Bien, ¿de qué hablamos así muy sintéticamente, muy rápidamente? De ese triple entramado de poder mundial: colonialidad, patriarcado, acumulación de capital, ¿no? Es decir, esto nos habla de múltiples tópicos, ¿sí? No es tan sencillo y ni tan insignificante hablar de estos tres, de este triple entramado de poder. ¿Por qué? Porque nos habla de cuestiones políticas, nos habla de cuestiones epistemológicas, nos habla de cómo se conformó nuestra subjetividad y de cómo se fue organizando y sigue organizándose nuestra economía y nuestras finanzas en términos de un centro de poder que permanentemente nos está acechando, ¿no? Entonces creo que es importante, creo que la ciudadanía mexicana lo ha comprendido muy bien porque ha elegido continuar con la tradición de AMLO. Entonces, de ese lugar, parece que entre lo que ocurre en México, entre lo que ocurre en Chile, lo que ocurre en Brasil con Lula, creo que es como un eje, ¿sí? Como un eje en el que veo o en el que tengo esperanzas de defensa de nuestras riquezas, ¿no? Entonces, denominaciones que parecen imponer jerarquías entre el poder colonial español, el eurocéntrico y nuestros territorios, hablamos de eso, y entonces lo que quiero dejarles
es algo así como una serie de preguntas que pueden ser otras más, ¿no? Pensé en algunas nada más. ¿A qué se deben tantas nominaciones para nuestros territorios? Como les decía antes, ¿no? Indoamérica, Hispanoamérica, Iberoamérica, Latinoamérica, Panamérica, etcétera, etcétera. ¿A qué se deben tantas nominaciones? ¿Por qué? ¿Sí? ¿En qué sentido nos han impuesto nombres y eh, y no nos autoproclamamos con esos nombres? ¿Desde qué disciplinas podríamos iniciar un camino de emancipación intelectual genuino? ¿Y por qué digo de emancipación intelectual genuino? Porque si bien es cierto que últimamente podemos hablar de temas de descolonización intelectual, que podemos hablar libremente de otras metodologías de investigación, mucho más testimoniales, mucho más narrativas, mucho más de relatos, de todas maneras, existen en nuestras academias y en nuestras instituciones educativas múltiples modos de seguir pensando que el conocimiento válido viene del mundo eurocéntrico, es decir, Europa, Estados Unidos, ¿no? Cuando en nuestro territorio hay mucho conocimiento, hay mucho saber, hay mucho método de trabajo conjunto que necesitamos recuperar, ¿no? Entonces, ¿desde qué disciplinas iniciar un camino de emancipación intelectual genuina? Que nos permita esto, que nos permita seguir siendo intelectualmente europeos de algún modo y europeas, pero también asimilar todo ese caudal de conocimiento y de riqueza cultural y ética de nuestras poblaciones originarias. Me parece que tenemos que dar la vuelta desde ahí, ¿no? Sin establecer jerarquías como ha hecho el mundo eurocéntrico, sino poniéndonos en el lugar de solidario, solidario en el sentido no de regalar algo, sino de compartir, de complementarizarnos. Entonces, ¿en qué sentido somos territorios independientes? Y aquí está el punto del que queríamos hablar, ¿no? ¿Independencia de qué? ¿De qué nos independizamos? ¿En qué sentido somos estados o naciones independientes? Si no podemos disponer libremente de nuestras riquezas, si no podemos disponer libremente de nuestros conocimientos, ¿en qué sentido somos estados independientes? Y me refiero a los estados de nuestra América, ¿no? América del Centro y América del Sur, que somos los territorios que hemos padecido más las imposiciones eurocéntricas, ¿no? Entonces, me parece que vale la pena empezar a dialogar sobre esto y olvidar un poco ese cuento de que un sujeto como San Martín, como Belgrano, como Morelos, o como, no recuerdo los nombres de las personas que actuaron y que son moneda corriente en la historia oficial de la independencia mexicana, pero digo, sí, es importante el trabajo de esas personas que organizaron las rebeliones, pero también es importante que podamos reconocer el trabajo de las mujeres. Acá hace muy poco tiempo se habla de Juana Zurduy, que fue una generala del altiplano, ¿no? Que fue ocultada, fue negada su historia por mucho tiempo. Y así como Juana Zurduy, hay otras personalidades mujeres que han actuado y que han resistido a la imposición, que me parece que hay que recuperar. Me imagino que también en México debe haber otras mujeres importantes y no solo la la, ay, no me sale el nombre de la María de Cortés, ¿no? Eh, que hablan peyorativamente de la chingada, ¿no? Esto, no recuerdo el nombre de la esposa de Cortés, que de algún modo era una personalidad muy inteligente. ¿Por qué pensar en, en que, en que su actitud sucumbió y vendió a sus poblaciones? ¿Por qué no pensar en qué se tramó detrás, ¿no? de esa unión? Malinche, bueno, ya me va a salir. A medida que voy hablando ya me va a salir, ¿no? Pero entonces, ¿en qué sentido somos territorios independientes? ¿Sí? Si solamente somos
independientes en sentido del territorio está perfecto, ¿no? Políticamente, en el sentido político de la geografía, ¿no? Pero hay que pensar en el resto de las cuestiones de la independencia. Y por último, en ese mismo sentido, ¿qué es la independencia, ¿no? ¿Qué tipo de independencia es la que logramos? Según el discurso oficial de finales del siglo XIX y principios del XX, ¿sí? Algo que ahora estamos recuperando. Yo recuerdo siempre, tengo memoria selectiva, ¿no? Entonces recuerdo que todos los años en la escuela primaria, el versito de la independencia, de la Semana de Mayo, que son los meses de independencia, perdón, de revolución, Revolución de Mayo, independencia, posteriormente y así sucesivamente, siempre hablando de los mismos sujetos, de los mismos personajes, que no digo que no hayan sido necesaria su participación, ¿no? Pero también es cierto que me parece que de una buena vez por todas hay que reconocer todo el caudal, todo el trabajo que han hecho las personas de las poblaciones originarias, las mujeres em, y otros personajes que han sido ocultados en esa historia oficial de nuestras independencias, ¿no? Entonces, con el objetivo de trabajar con ustedes en esta conmemoración de la independencia geográfica de México, quería compartir con ustedes estos interrogantes y sería, a ver, para mí sería encantador que me brinden una devolución porque sé que esta es una grabación y que ustedes los van a escuchar posteriormente. Así que a disposición, agradezco enormemente la posibilidad que me dan de interactuar con ustedes. Gracias, David. Muchas gracias, doctora Mónica, por su participación, por supuesto, desde Buenos Aires, República de Argentina, para con nuestro centro escolar y con el permiso del auditorio hago entrega del siguiente reconocimiento. Si me lo permite, voy a compartir pantalla. Listo. El Colegio de Bachilleres de Chiapas, a través del plantel 185 Santo Domingo, otorga el presente reconocimiento a Mónica Fernández Braga por haber impartido la conferencia magistral Diálogos sobre la herida colonial de nuestra América, notas sobre la descolonización intelectual en el marco del segundo evento local de proyectos transversal en conmemoración a los 214 aniversario de la independencia de México, llevado a cabo el día 17 de septiembre de 2024. Firma el doctor David Salomón Gómez Sánchez, su servidor, director del plantel 185 Santo Domingo. Muchas gracias, doctora Mónica Fernández Braga, por toda esta, pues precisamente, información muy importante para nuestros educandos.